Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy cerramos con todo agosto y los 4 miércoles que hemos estado hablando de las diferentes pedagogías que existen. Esta como tal de las que les vengo a platicar hoy no es una pedagogía como tal, porque pues no es como que es una nueva filosofía, pero es otra manera de ver el tema de la educación, que es el homeschool o la educación en casa. De mi invitada les traigo a Carla González. Carla es licenciada en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, tiene experiencia como docente de primaria y actualmente apoya y orienta a padres de familia para la planificación en homeschool. Tiene una página de Instagram increíble donde sube tips y estrategias para llevar a cabo esta educación en casa. Entonces, Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Michelle? Mucho gusto, pues aquí contenta de poder hablar de esto, que la verdad es algo que me gusta muchísimo, y pues de toda la disposición de poder contestar algunas preguntitas. No, claro, y aparte va a estar padrísimo porque creo que es un tema bien controversial. Creo que el tema del homeschool, del tomar la decisión de educar a tus hijos en casa, acaba siendo como un, bueno, que después vamos a desmitificar, ¿no? Como es que es de hippies o de papás súper sobreprotectores o de papás que no confían en el sistema y es bien importante que entendamos como qué hay detrás, o sea, por qué los padres toman como estas decisiones. Entonces vamos a echarnos un clavado de entrada. ¿Qué es homeschool? Mira, la verdad es que como dices, ¿no? Parece como un tabú en México, pero sí, es muy necesario pláticas así. Y sobre esta pregunta, que pues es la base de todo lo que vamos a estar hablando, me gusta tomar esta definición, que de hecho es una definición que dan los padres, educadores en casa o homeschoolers, como queramos llamarles, y es como una composición de esta definición que les dan los investigadores junto con los papás, y podemos resumirla como que es una práctica instructiva, educativa, que se lleva a cabo cuando los padres asumen en primera persona, es decir, ellos mismos, la responsabilidad formativa integral de sus hijos. ¿A qué me refiero con formativa integral? Bueno, que tiene que ver con el ayudarlos a desarrollar algún oficio, el poder implementar valores familiares, sociales, de formación académica, espiritual, emocional, incluso desarrollo deportivo o artístico, dependiendo hacia dónde se incline su hijo, y incluso de recreación, es decir, de una responsabilidad integral. Y esto con o sin ayuda externa. Ya estaremos hablándolo un poquito más adelante acerca de esto, pero hay una vertiente un poquito ahí del homeschool, que es el unschooling, que significa como sin escuela. Y esto es como una postura un poquito más radical, por así decirlo, aunque realmente se piensa así, porque de hecho ellos lo que hacen es que no buscan una ayuda externa. Es decir, no buscan tampoco métodos o programas de enseñanza, ni buscan la certificación de los estudios, ni clases, ni trabajos, ni tareas, pero eso es una vertiente un poquito más desapegada al homeschool. Pero sí entra. Sí entra en el homeschool, pero tal cual, si nosotros dijéramos una definición general de homeschool, como que es con o sin ayuda externa, ahí no entraría, porque ellos no siempre le agarran apoyo externo, debido a que ellos buscan que no sea la escuela, que no sea nada parecido a la escuela. Okay. Y esto ya es una postura un poquito más alejada de esta definición, pero en general, en términos generales, tiene que ver con la responsabilidad formativa integral de los padres hacia la educación de sus hijos. Está padrísimo. Oye, ahorita que hemos estado todo este año en pandemia, se escucha mucho como, sí, el homeschool de mi hijo, y creo que es importante que le aclaremos a los papás que
cuál es la diferencia entre homeschool y clases virtuales, ¿no? Porque, ¿no? Cotidianamente, dice, sí, mi hijo está en homeschool, pero no es homeschool como tal, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, en la pandemia se suscitó por ahí un debate justamente por estas posturas, ¿no? Decían, bueno, es que todos estamos haciendo homeschool en este momento, ¿no? Y muchas familias que hacían homeschool antes de la pandemia y durante la pandemia decían, no, es que eso no es homeschool, ¿no? No. Y es ahí cuando se da un malentendido sobre la palabra homeschool o educación en casa. ¿Por qué? Pues por cómo es la palabra educación en casa. Es decir, si estoy en casa, ya estoy haciendo homeschool, ¿no? Es por eso que se da ahí como como esta pregunta Confusión. o esta duda, exacto, esta confusión de, bueno, todos estamos entonces estamos haciendo homeschool, todo el mundo. Pero en realidad, la postura del homeschool no tiene que ver con el lugar físico en donde se lleve a cabo la práctica. Es decir, si yo que hago homeschool tengo a mis hijos estudiando diario porque vamos diario a la biblioteca, no estoy haciendo homeschool porque no estoy en casa. Es decir, no se limita al lugar físico en donde se encuentren los niños y los padres al momento de estar llevando a cabo clases o la enseñanza. Claro, o sea, Si lo no, que dices es que, o sea, los papás, mucho lo que hicieron en la pandemia, el conectar a sus hijos al Zoom o a la clase virtual de la escuela, no es que ellos estaban tomando la responsabilidad de la educación de sus hijos, ellos solamente estaban como que pues poniéndolos en la situación en donde aprendieran de otro maestro. Aquí cuando homeschool, hablamos de homeschool, es yo como padre soy el maestro, el educador, ¿no? sí, exactamente. Yo soy el responsable de formar a mis hijos. Yo soy el responsable de llevar a cabo este proceso de enseñanza, aprendizaje en mis hijos, ¿no? No se refiere al lugar físico. Tampoco tiene que ver con un método utilizado, que el apego o no al sistema educativo nacional, sino con eso que tú mencionas, la responsabilidad de los padres, el papel que asumen, el rol que tienen dentro de esta gestión de la educación de sus hijos y esta forma, esta responsabilidad, este proceso educativo que llevan con ellos. Claro, ¿qué sucede ahora que están los papás teniendo a sus hijos en casa, que casi ya, posiblemente ya se esté terminando este periodo, pero muchos de ellos que se acercaban a veces a preguntar, decían, es que yo soy el que tiene que darle las clases porque está fallando el internet o porque no le gusta conectarse en la computadora o porque no está aprendiendo o por X razón. Yo soy el que tengo que hacerlo. Entonces, ahí es la diferencia. En realidad, un papá que educa en casa sabe que es su responsabilidad. Un papá que tiene a su hijo y que lo conecta, se da cuenta que tiene que hacerlo él pero que en realidad el que tiene la responsabilidad es el maestro, ¿no? Claro, claro. Entonces, en este caso, la diferencia entre eso es la responsabilidad, el papel y el rol del padre ante la educación de sus hijos. En una clase virtual, por ejemplo, se tiene que rendir cuentas al maestro, ¿no? La tarea, el presentarse a tiempo, el estar ahí, el participar. En homeschool no se rinde cuentas a terceros, es una cuestión de padre-hijo. Está buenísimo. Además, pues se tiene que apegar a la estructura de la escuela, ¿no? Es decir, si hay temporada de examen, si hay alguna tarea, proyecto, cualquier cosa que se tenga que hacer, se tiene que justo rendir cuentas a terceros. Y el problema porque puedes tener a tus hijos en homeschool, pero en el momento que tú pierdes esa responsabilidad o delegas la responsabilidad a un tercero y tú te desafanas ya no estás haciendo homeschool, ¿no? Entonces, es más bien eso, la diferencia recae en el papel del padre, en la responsabilidad que ellos tienen. Oye, ahorita que estás comentando esto, ¿homeschool es religiosamente el padre que enseña o puede, por ejemplo, el padre contratar a un tutor o un maestro externo? Bueno, en este caso sí se puede, o sea, ambas posturas son correctas ante el homeschool y se dan. En un caso, los papás son los que dan las clases, que se da un poquito más en educación primaria. Claro,
¿Qué pasa cuando empiezan a entrar en secundaria? Empieza a haber temas de física, química, cosas que quizás los papás ya no se sienten tan seguros de poder impartirlas, de poder resolver las dudas, de poder tener todo claro, porque a lo mejor no es lo suyo, ¿no? Claro. Porque en secundaria hay maestros que son especialistas en su área, Cada tema. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Entonces, los papás deciden contratar a un profesor particular que le dé esa clase específica a su hijo. Pero también aquí la diferencia es que el maestro es el apoyo del papá. O sea, el maestro es el que apoya al papá en lo que él necesite que su hijo aprenda. En el caso, por ejemplo, de, bueno, pero no sería igual la educación en línea, lo que pasa es que entonces aquí, del otro lado, con lo que está sucediendo, por ejemplo, en la pandemia, es, yo como papá soy el apoyo del maestro, que mi hijo se conecte, que haga la tarea, revisar, que sí la hizo, pero yo no soy el responsable de que aprenda. Claro. En este caso, yo soy el responsable, pero necesito apoyarme en un maestro que le vaya a dar el tema, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que tiene que cursar todo un libro, todo un currículum de física o de química, sino los temas que yo necesito que él domine o que más se le dificulten. Pero eso es personalizado, como al ritmo del niño, o depende de la necesidad que tenga. Pero sí se puede que tenga un maestro externo que pueda ayudar. Incluso en primaria se llega a dar. O sea, que hay papás que dicen, ¿sabes qué? No le estoy pudiendo enseñar bien matemáticas en fracciones. Necesito que un maestro me ayude en fracciones, ¿no? Entonces, se puede dar en cualquier nivel, pero sí se puede que haya apoyo. De hecho, es bueno que haya un apoyo cuando tú te sientes atorado. Claro, claro, claro. Oye, a ver, dime una cosa. ¿En México es legal? Bueno, no legal, pero en México está regularizado toda esta parte del homeschool. Pues precisamente en México, yo no soy abogada, pero ellos lo llaman como un vacío legal. Es decir, no es ni legal ni ilegal, pero no es algo como que no es legal, porque a veces los papás se asustan cuando les digo esto, ¿no? Como que no es legal, ¿por qué no? No quiero hacer nada malo. No pasa nada. Lo que sucede es que, como hay este vacío legal, no hay una norma, por lo tanto, tampoco hay una ley, por lo tanto no hay sanciones, ni tampoco está puesto como un delito. Okay. No está legislado de ninguna forma, no hay normas, no hay leyes que digan que sí o que no se pueda llevar a cabo esta práctica. Entonces, en este sentido, no es ni legal ni ilegal. No hay simplemente una norma en México que lo pueda avalar como algo bueno o malo. Y de hecho, hasta ahora no se ha suscitado como algún problema como en otros países. Por ejemplo, en países como Cuba, por ejemplo, es totalmente ilegal tener a tus hijos estudiando en casa. Y hay países como Estados Unidos que es legal, pero se tiene que, por lo mismo que es legal, tienes que ir ante el gobierno y presentar exámenes para que tú puedas ir acreditando tus estudios. ¿Por qué? Porque como ya está legalizado, vas con toda la libertad, no te van a quitar a tus hijos ni nada, porque ya hay como todo un reglamento de qué es lo que tienes que hacer si quieres tener a tus hijos en casa, pero en México no. En México no hay sanciones, no hay nada, no hay problema. Oye, me llevas a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes validar el homeschool en México ante la SEP? Porque digo, sé que muchas veces, pues, no, para la hora de entrar a la universidad, pues la universidad sí te pide comprobante de que haya cursado primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Sí, y de hecho esto es algo bastante interesante, que las familias homeschoolers, en este sentido, encontraron en este vacío legal del homeschool en México una oportunidad en el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos. Esto para educación básica. ¿Qué me refiero con educación básica? Pues primaria y secundaria. Simple, en esta parte, el INEA es el lugar donde ellos encontraron que podían certificar a sus hijos, certificar la educación de educación básica de sus hijos
¿Por qué? Porque el INEA es un instituto que brinda la posibilidad de que personas mayores de 15 años, porque por alguna razón no pudieron estudiar o no pudieron concluir sus estudios, certifiquen su educación básica. O sea, que es como un examen que todo primaria y es el examen de primaria, el examen de secundaria, ¿sí? Sí, exactamente. Okay. En línea, al principio estaba pensado de 15 años en adelante. ¿Qué pasa? Que hay un programa de INEA que se llama INEA 10-14, que es para niños de 10 a 14 años, que pueden certificar primaria. Y, o si no, si ya se te pasaron los 14 años de tu hijo, pero tiene 15, puede ir al programa normal de INEA y certificar igual sus estudios de educación básica. Esto es para primaria y secundaria. Uh-huh. Y son módulos que se tienen que ir cursando. Te dan guías, te dan libros, te dan asesoría. Obviamente, a ver, no es como que llegues al lugar y digas, quiero certificar a mi hijo que estudió homeschool, porque no está hecho para eso. No es un instituto para la acreditación del homeschool en México. No está hecho para eso, pero se puede por allí. Y de hecho, Lineal lo sabe. O sea, Lineal sabe que familias que tienen a sus hijos educando en casa van para certificar. Sí, pero no hay todavía ningún programa ni nada por lo mismo de este vacío legal que hay en México. Ahora, para media superior, es decir, para bachillerato, existe el Ceneval. El Ceneval es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Y hay aquí un programa que se llama Acreditabach, o sea, acreditación de bachillerato, que lo mismo, es un examen. En este caso no son módulos, sino un examen que puede ser en línea o presencial para acreditar el bachillerato. Y eso es lo que, obviamente, pues nada más llevas tus papeles de acta de nacimiento y bueno, cosas para poder certificar. Y también hay algo que es muy interesante que se hace aquí en México también, que se le llaman escuelas sombrilla. ¿Qué es esto de escuela sombrilla? Bueno, esto es una inscripción que hacen los padres a alguna escuela registrada en un país en donde la educación en México, la educación en casa sea legal. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué pasa? Hay una escuela en Estados Unidos que brinda este apoyo a familias de otros países en donde es ilegal la educación o no está legislada, como en el caso de México, y dan oportunidad a que se inscriban los niños en la escuela. Entonces se inscriben y lo único que tienen que ir haciendo es mandar evidencias, presentar evaluaciones, les envían su boleta. Ya, tú aquí como papá en México recibes tu boleta de las calificaciones de tu hijo, vas a la SEP y revalidas sus estudios. Como si estuvieras viviendo en Estados Unidos por cuestiones de trabajo o cualquier cosa, te vienes a México y simplemente lo que haces es revalidar que estuvo estudiando, pero que ahora estás en México y quieres los papeles de acreditación en México. Y ya, a esto se le llama escuela sombrilla. Está padrísimo. Ya como viene de otra escuela, es más fácil acreditar aquí en la SEP. Exactamente. Está buenísimo. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Cuáles son las razones por las que los padres normalmente deciden enseñarle a sus hijos en casa? Hay muchas miles, razones. pero si nos podrías decir como las que tú ves a los papás que asesoras. Sí. De hecho, hay muchas razones. Es decir, cada cabeza es un mundo, cada familia tiene sus propias motivaciones, pero en general existen, nosotros las ponemos como por categorías, es decir, pues ahí podemos ir poniendo como dónde van o por dónde va enfocado este papá, ¿no? Primero hay ideológicas, es decir, que tienen que ver más con reforzar lazos familiares, en el hecho de poder pasar más tiempo juntos y crear vínculos y poder transmitir valores, por lo mismo, valores familiares que pueden así fundamentar la educación de sus hijos en valores propios de la familia. Es decir, no de otro lado, no de la convivencia con otras personas, sino directamente en la familia. Otro de los puntos que también se da bastante es acerca de la objeción de algunos contenidos o las influencias que se puedan presentar en la escuela. Es decir, como yo prefiero que mi hijo primero aprenda ciertas cosas y después
pues en diferentes ámbitos de su vida va a ir obviamente teniendo comunicación con las demás personas, pero primero quiero que forme las partes básicas de sus valores y ya, ¿no? Entonces, esas son como las ideológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son más cuestiones de familiares, es decir, ideas de los padres acerca de cómo quieren educar a sus hijos. Uh-huh. La siguiente categoría serían las pedagógicas, que estas son las más comunes, las que más se presentan cuando los papás quieren educar en casa. Con esto tiene que ver con satisfacer necesidades específicas de sus hijos. Uh-huh. A lo mejor estas tienen que ver un poquito con algún tipo de fracaso escolar, con el que no se pudo ajustar a ciertas normas o a ciertos horarios o a ciertas formas de algunos profesores. Esto no quiere decir que las clases fueran malas, que los profesores fueran malos, que no uh-huh. supieran dar clases. No tiene que ver con eso, sino que vieron una necesidad en su hijo o hija, en el sentido de no está aprendiendo. Y no está aprendiendo no por la culpa del maestro, sino porque necesita que yo esté, o necesita otra cosa que no sea lo que está llevando, ¿no? Esto tiene que ver más con un fracaso escolar, por así decirlo, en el hecho de que no se acopló o no iba bien, o los papás veían que no estaba avanzando. Aunque habían hecho lo necesario, quizá no había avanzado, entonces esto tiene que ver con este tipo de satisfacer necesidades específicas. Uh-huh. También hay unos padres que dicen, yo quiero desarrollar capacidades analíticas, críticas, yo quiero que se hagan responsables de su propio aprendizaje, entonces voy a hacerlo con educación en el hogar. Eso tiene que ver más con el aspecto pedagógico. Uh-huh. De ahí también, una de las más importantes para que podía recalcar es académicas, categoría académica, que es acerca del aprendizaje, el éxito académico, y aquí sí viene la insatisfacción de algunos padres por la instrucción académica de la escuela. Aquí, en el anterior, no era culpa del maestro, pero en esta parte sí es como, estoy insatisfecho con la educación que están recibiendo. ¿Por qué? Quizás se ha escuchado esto, ¿no? Pero hay algunos padres que dicen, es que solo viene y le digo, ¿qué aprendiste? Y me cuentan que la maestra le estuvo contando su vida, ¿no? Entonces, hay unos padres que dicen, es que está perdiendo tiempo porque solamente va a, no sé, a platicar o simplemente no está aprovechando el tiempo que tiene ahorita, ¿no? Entonces, en este sentido serían académicas. Otras también podrían ser, así rapidito, son por ejemplo religiosas. Es decir, que hay padres que están inconformes con alguna práctica en la escuela que tiene que ver con que no se amolda o que no es precisa a su creencia religiosa, entonces deciden sacarlos de la escuela debido pues a esta laicidad que hay dentro de las instituciones educativas como las conocemos. Uh-huh. Y en otro sentido están las económicas. Aquí hay algo muy importante, porque a veces los papás dicen, es que la educación pública no me está dando lo que yo quiero para mi hijo. Entonces, claro. pero la educación privada está fuera de mi alcance en cuestión económica. Entonces, yo prefiero sacarlo de la escuela. Y entonces, esas se van siendo algunas motivaciones por el hecho de que, obviamente, no hay que invertir en uniformes, útiles escolares, no hay que invertir en cuando se tiene algún transporte, comida, lunch. A ver, sí hay cosas que se pueden ahorrar. O sea, obviamente sí hay cosas que se ahorran, pero también se le invierte a la educación en el hogar. También claro. O sea, no es como que no vayan a tener un lunch en casa. Entonces, también hay aquí cierta inversión, pero también puede salir como una motivación de los papás. Y en otros que no son tan comunes, pero que también se pueden presentar, acerca de la flexibilidad de tiempo para papás que viajan mucho, que salen, que por alguna razón no pueden estar tan estables en un lugar, entonces prefieren viajar con sus hijos que dejarlos en casa para que puedan ir a la escuela. Entonces, debido a esto, que necesitan flexibilidad de tiempo,
también es una motivación que se ha encontrado, que son papás que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero que educarlos en casa, pero que viajen conmigo a donde yo tenga que ir, que dejarlos en casa, y es otra de las motivaciones. En general, estas son algunas motivaciones que se pueden encontrar, aunque no son las únicas. Ok. A ver, quiero preguntarte una cosa. Toda esta parte del hacer homeschool, los niños adquieren un nivel educativo adecuado. Sé que muchas veces, pues tú como padre, aunque si hayas estudiado licenciatura, maestría, lo que sea, pues no sabes específicamente enseñar lo que decías, fracciones, o enseñar geografía, o enseñar biología, o cosas así que de repente dices, pues no soy tan bueno. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿cómo le haces para que sí sea como un nivel de educativo adecuado? Esto también depende mucho de la familia también, o sea, depende bastante O los papás. sí, de los papás. Es decir, podría yo decirte que al hacer homeschool se adquiere un nivel educativo perfecto, podría decirte que sí, pero Ujú. también podría decirte que no, porque cada familia es diferente y como lo lleven también es muy diferente y depende mucho también de la disciplina, de cómo vayan ellos llevando su plan familiar de educación en casa, pero en general, por lo que he escuchado, algunas también censos que se han podido hacer a familias, que no es muy fácil porque a veces las familias prefieren estar en anonimato, es decir, que no se sepa de ella, Ujú. pero por algunos de estos censos y que se han podido ir platicando con familias, platicando y escuchando también testimonios de familias que ya pasaron por esto y sus hijos ya también tienen a sus hijos estudiando en casa y bueno, no, hasta ahora han podido acreditar sus estudios bien, Ujú. no es algo difícil, pero también depende mucho de cómo haya sido el proceso y de si los niños, en este caso, pudieron también entender que era su responsabilidad el hecho de poder adquirir conocimientos de diferentes cosas que les llamaran la atención, pero también depende mucho de la familia. Yo podría decirte aquí como en general que sí se obtiene un buen nivel, que sí se obtiene el nivel adecuado para que puedan seguir avanzando en sus carreras, en su vida Claro. diaria. Y aparte digo, me imagino que si los papás ya están tomando esta decisión, pues ya lo están haciendo desde un punto en donde sí se están responsabilizando, ¿no? De que esto Sí, suceda. exacto. Sí, exactamente, porque eso es, cuando ya es solo tu responsabilidad, ya no lo dejas tan a la ligera, ¿no? Claro. Pero a veces pasa cuando van a una escuela, es como que, bueno, ya ahí tienen que darles la clase, ¿no? Pero cuando ya es solo tu responsabilidad, ya le tomas más valor, más importancia y pues al final, como dices, si ya estás tomando esta decisión es porque le vas a echar ganas a hacerlo, ¿no? 100%. Oye, a ver, creo que una de las principales preocupaciones cuando los papás piensan en esta parte del homeschool es en la parte de socialización, ¿no? O sea, parte importante del colegio es literalmente que los niños vayan y socialicen. ¿Qué pasa? ¿Qué opina el homeschool, la teoría del homeschool? ¿Qué onda con estos? ¿No necesitan compañeros para socializar? Sí, exactamente es una de las cosas por las que más se le refuta, por así decirlo, como al homeschool en este sentido de, oye, Ajá. pero que nunca va a haber a no tener amigos, ¿no? Y esto también parte mucho de lo que hablábamos al principio de la idea de que el homeschool solo es estar en casa y no sales ni un paso afuera, ¿no? Lo que pasa es que un papá o en el homeschool se piensa que no se necesitan compañeros en ese momento cuando estás en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es Ok. decir, para que un niño esté concentrado y aprenda, no se necesitan compañeros. Ahora, Ajá. para socializar, todos necesitamos tener comunicación con las demás personas. Es decir, Claro. necesitamos platicar, necesitamos también escuchar ideas, necesitamos pues tener también un momento de yo te doy a ti y tú me das a mí, es decir, poder comunicarnos, que es algo básico en el ser humano, Ujú. pero los papás lo que hacen es buscar momentos y buscar lugares en donde puedan sus hijos también socializar y poder tener amigos. En este caso, por ejemplo,
cuando los llevan a algún taller, cuando los llevan a algún deporte, cuando los llevan a alguna exposición de algo, a algún museo, permiten como esa libertad de que puedan estar, que puedan platicar, que puedan convivir con otras personas. Incluso hay muchas familias, homeschoolers, que buscan la forma de convivir con otras familias que también tengan a sus hijos estudiando en casa. Claro. De hecho, hay, por ejemplo, hasta algo muy, muy interesante que es hacen a veces clausuras. Hacen clausuras entre las familias, como ya sé que que no cursamos primero y segundo y tercero, porque depende de cada familia, pero al final del año, si tú quieres presentar algo ante varias familias, Lo hacemos. Sí, tus hijos hacen una exposición y si tú quieres les das un reconocimiento de que ya pasaron otro año estudiando en casa, ¿no? Ok, eso está padre. Sí, conviven con más niños, conviven con más familias y aprenden también, pues, a socializar, a platicar, a estar, pero es un mito eso de que los niños que estudian en casa se vuelven como inseguros. Oye, Carla, comentaste algo que me dio, o sea, como que quiero profundizar. Dijiste que el homeschool no es solo estar en casa. ¿Qué es entonces el homeschool? O sea, sí es educarlos, pero ¿qué es? ¿Es ir a museos, es ir al parque, es ir a la biblioteca, es ir a investigar fuera? O sea, ¿qué es como tal? Para mí, yo te lo diría como es esa, que cuando un padre se toma la responsabilidad educativa de sus hijos, va a buscar los lugares, las formas y los espacios propicios para poder expandir ese conocimiento y para poder encontrar lugares propicios para que su hijo pueda aprender cosas nuevas. Es decir, puedes tener tu educación en casa, en el parque, en una biblioteca, en un museo, en un lugar en donde puedas también enseñar a tu hijo a ayudar a la gente. Es decir, donde sea, donde sea que en tu plan, en tu mente, que tu hijo aprenda algo, va a ser un lugar propicio para que pueda desarrollar eso que tú planeaste, ¿no? Es decir, yo quiero que mi hijo aprenda a ayudar. Entonces lo voy a llevar a un lugar a que esté ayudando a un comedor comunitario, a que pueda aprender qué es ayudar a la gente. Ok, sí, viviendo, pero es que perdón, como un poco aprendiendo en la vivencia, con la experiencia. Exactamente. Bueno, yo quiero que aprenda historia, pues voy a llevarlo a un museo que tenga que ver con eso. Yo quiero que voy a llevarlo aquí, voy a llevarlo acá. Es decir, no solamente vamos a estar en casa viendo un libro, porque a veces es lo que se piensa, ¿no? O que vamos a la escuela y vamos a sentarnos en la sala y vamos a tener nuestra clase y se acabó. Sí se puede, pero también depende de cada familia y de cómo planeen hacer Claro. su Oye, educación. esto digo, todo lo que me estás contando suena como muy romántico, como que increíble, íbamos al parque, íbamos a la biblioteca, íbamos al museo, pero ¿qué tan difícil es para los padres diferenciar su papel de mamá y su papel de maestra o de papá y de maestro? Sí, claro, como dices, todo es muy romántico, ¿no? Porque todo en el papel suena bastante bien, pero una vez que lo llevas a la práctica, es ahí donde entonces los papás se dan cuenta que no estaba tan fácil, ¿no? O que no parecía tan sencillo. Nosotros llamamos esto como el proceso de adaptación. Es decir, cuando recién quieres llevar tu plan a la práctica. Y es que es tan fácil como cuando un papá planea, por ejemplo, una fiesta del hijo y de repente a la mera hora, cuando ya era hora de partir el pastel, se quedó dormido. Es decir, hay momentos en donde no va a salir el plan como tú lo estás determinando y es así, ¿no? Pero es todo un ciclo. Vamos a volver, en qué fallamos, qué reconstruimos. Lo que me preguntas es difícil, pues separar estos horarios de la escuela, de la casa. Sí, es difícil. O sea, claro que sí. El papel de cómo ahorita soy tu maestra y no soy tu mamá y cómo te enseño cosas, pero no, o sea, como que difícil, porque pues eres la misma persona y eres la persona pues, más importante para tus hijos, entonces ha de ser uno de los retos más importantes, ¿no? Es uno de los retos más importantes. ¿Por qué? Porque estás en tu propio hogar, eres la misma persona, como dices, tienes otras responsabilidades, otros papeles importantes.
Pero aquí una vez escuchaba, no recuerdo exactamente quién lo decía, pero era, tienes que soltar algo. Es decir, si tú eres de por sí una mamá, un papá que les encanta tener la casa súper ordenada, que no haya nada tirado, todo a tiempo, todo bien, se te va a complicar el homeschool, sí, porque no siempre va a poder estar todo arreglado, la comida a la hora, todo, porque a veces tienes que sacrificar algo por otra cosa. 100%. Es difícil si no hay disciplina. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, en el plan nos vamos a levantar a las 8 de la mañana, pero es muy fácil al otro día a las 8 decir, mejor a las 9. Pero es muy Claro. fácil decir, mejor mañana empezamos. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas, mejor mañana. Sí, claro, porque no tenemos justo que rendir cuentas a un tercero. Pero el problema está en que si vamos dejando pasar esa falta de disciplina, entonces tampoco le estamos enseñando a nuestros hijos y tampoco estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? En este caso, es difícil separar los horarios, pero no imposible. Nosotros siempre les recomendamos hacer un Ujú. horario de casa escuela, es decir, ¿a qué hora vas a empezar? ¿Qué van a hacer? ¿A qué hora se va a hacer? ¿A qué hora se va a terminar? ¿A qué hora va a ser la comida y tu tiempo de recreación? Es decir, ya no estés pensando en, uy, mejor le avanzo a español, aunque ya sean las 6 de la tarde, y no, mejor le avanzo. No, date tu tiempo también, tu tiempo de recreación con tus hijos, tu tiempo de recreación también a solas para atender el hogar, o si no tienes la posibilidad de tener un apoyo de una persona que vaya y limpie, pues tú da el tiempo, incluso hasta lo puedes meter como una actividad con tus hijos, vamos a barrer, vamos a limpiar, pero todo tiene que ver con hazte un horario, porque así va a ser más sencillo que puedas llevar a cabo el plan que tienes en la mente. Y también sé flexible un poquito cuando ya se te salió de las manos, es decir, no te enojes, simplemente vuelve a decir, ahora se va a hacer de esta forma, es decir, es todo un ciclo, vamos, lo hacemos y volvemos a iniciar. Y por ejemplo, yo a veces cuando también les recomiendo tener un espacio como, sé que no es posible en todas las casas, en todas las familias, pero tener un espacio donde sea, este es el espacio para estudiar. No vamos a estar Claro. estudiando en la cama, en el comedor, junto con el plato del desayuno. Vamos a tener un espacio para poder concentrarnos ahí, que es el momento de estudiar. Y después salimos de ese lugar y ya, estamos en casa. Pero cuando estamos dentro de ese lugar, ya no nos preocupamos por la ropa, no nos preocupamos por la comida, no nos preocupamos por el desastre de la casa, nos vamos a preocupar por aprender. Saliendo de ahí, ya es otra cosa, ¿no? Pero siempre es un horario y un lugar. 100%, 100%, es bien importante eso. Entonces, a ver, tú como papá, no estamos platicando mucho de los papás, ¿es indispensable que hayas estudiado algo? Digo, me imagino que mínimo secundaria o preparatoria, bachillerato, es importante que lo hayas estudiado, pero es importante que hayas, no sé, como que tomado algunas clases de pedagogía o de educación primaria o así, o no necesariamente. No necesariamente es indispensable para que tus hijos puedan estudiar en casa. Ujú. Eh, es muy peculiar pero casi obvio, por así decirlo, que en el hecho del vínculo papá-hijo hay algo especial. Ujú. Obviamente son tus hijos. Y he platicado con algunas familias que también dicen, es que yo no sé, yo no sé hacerlo, no estudié para licenciatura en educación primaria, Ujú. no sé hacerlo. Pero en realidad los papás tienen una ventaja muy grande que nadie que haya estudiado licenciatura en educación primaria tiene, que es el que conoce a sus hijos, conoce cuando Ujú. ya llegó a su límite, conoce cuando ya está frustrado, conoce cuando algo le apasiona, cuando está tan contento de haber aprendido algo, que sabe entonces por dónde guiar. Ahora es muy importante que también sepan que no están solos y que no tienen por qué hacerlo solos, que no tienen Claro. por qué decir, bueno, si yo estoy educando en casa, entonces
pues ni modo, a ver cómo le hago, pero yo tengo que darle las clases. No necesariamente, era como decíamos antes, ¿no? Si tú te sientes atorado en alguna cosa, busca ayuda externa, hay guías, hay videos, hay formas de poder llevar a cabo esto, incluso aprender junto con tu hijo. Sé que a veces uno dice, pero ¿cómo? No, o sea, pues yo ya estoy más grande, tengo que saberlo. Pero No, no pasa fuerza. nada. Sí, o sea, tu hijo nunca no te va a juzgar, ni es como, ni es malo decir, tener la humildad de decir, Necesito. voy a aprenderlo junto contigo, voy a estar junto contigo y vas a ver que lo vamos a aprender juntos. Claro. Y no pasa nada, o sea, es decir, incluso hay una mayor riqueza en el hecho de poder estar ahí y que tu hijo vea que tú también lo vas a aprender junto con él y que se puede, ¿no? Claro. No siempre tenemos las respuestas a todas las cosas y está bien, no hay Claro, problema. claro, claro. Oye, dime una cosa, si alguien que nos está escuchando, alguno de los papás, dice, sabes que esto me está latiendo, yo no estoy de acuerdo con el colegio, por ideologías, por lo que sea, ¿qué proceso le recomiendas que siga para hacer homeschool con sus hijos? Ok, mira, yo tengo por ahí cuando yo estaba estudiando, yo estudié administración educativa y en la administración educativa hay algo que le dicen ciclo de gestión, ¿no? Ajá. Obviamente no les voy a hablar de eso porque Bueno, imagínate. sí, 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 pero ahí encontré una riqueza en cómo poder llevar esto de mejor manera y es empezar siempre por las motivaciones. Ok. Es decir, agarra una lista, bueno, agarra un papel y haz una lista de por qué quieres hacerlo o por qué te ha llamado la atención, qué te gustaría, qué quieres que tus hijos, qué buscas Ujú. que el homeschool dé a la educación de tus hijos. ¿Qué deseas lograr, ¿no? Entonces, como todos estos motivos, incluso ver, pues no, pues también tengo motivos pedagógicos, o no importa que no sepas Ujú. cómo se llaman, tú di, quiero que mis hijos sean autónomos en su aprendizaje. Ok, está bien. Quiero que mis hijos pasen más tiempo conmigo. Ok, es válido. O sea, el hecho del motivo que tú tengas. Después de eso, busca documentarte bien. Es decir, resuelve tus dudas básicas. Justamente como este podcast, por ejemplo, Ajá. ¿qué es el homeschool? ¿Cómo es legal? ¿Es ilegal? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se certifican? Tú resuelve tus dudas, resuelve las dudas que tengas, es decir, me voy a aventar a esto, pero pues ¿cómo es, no? ¿De qué trata? Y Claro. para esto pues puedes hacer libros, podcasts, videos, blogs, puedes buscar páginas, entrar a lugares y buscar a alguien, incluso buscar una asesoría de alguien que te resuelva tus dudas para que no tengas que estar buscando aquí y aquí. Necesito una asesoría, necesito que me digas, que me resuelvas mis dudas. Ya Claro. cuando tengas tus dudas bien claras, siéntate, agarra igual una libreta o en tu computadora, como tú quieras, y llámale proyecto familiar. Es decir, ¿cuándo voy a empezar? ¿Cuándo quiero empezar con mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer? Si ya están, por ejemplo, en una escuela, ok, ¿cuándo los vas a sacar? Si no han empezado, porque apenas van a la edad de que empiezan propicia para preescolar, algo así, Ujú. bueno, ¿cuándo voy a empezar? ¿Qué días le voy a dar las clases? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con qué voy a empezar? ¿En qué lugar nos vamos a poner? ¿Qué necesito? Si necesito un escritorio, si necesito materiales. Ponte a pensar en todo esto. En el proyecto, ¿qué puedes poner? Ah, pues, ¿qué objetivos tengo? ¿Qué materiales voy a ocupar? ¿Qué método voy a seguir? ¿Qué tiempo voy a invertir? ¿De qué hora voy a estar ahí? Es decir, ¿cuánto voy a estar? ¿Cuánto voy a invertirle también? ¿No? Ojo, Claro. porque para comprar materiales o para imprimir cosas, para buscar, para comprar libros, se necesita dinero. Dinero, claro. Entonces, ¿cuánto voy a invertir? Porque tampoco es como que no le voy a invertir nada, pero tampoco te vas a salir de tu presupuesto. Entonces, es lo mismo como si lo llevaras a la escuela. ¿Cuánto quiero invertir en esto? Claro. Entonces, igual, ten un plan ahí. Voy a recibir ayuda externa, quiero algún maestro, quiero algún taller, lo voy a llevar a alguna clase, lo voy a llevar a hacer algún deporte, un instrumento,
¿qué extra le voy a dar, no? Y ya, entonces es como el plan que tengo, ¿no? Como qué plan familiar vamos a buscar. Y eso nos va a ayudar muchísimo a no perder también el objetivo por el cual empezamos y a no perder el tiempo, a no perder recursos, a tener todo bien claro. Después de esto, la implementación, es decir, dale, ahora sí, todo lo que escribí en mi plan familiar, vamos a empezar. Vamos. Ahí ¡Qué nervios en este momento, ¿no? Sí, y en la implementación te vas a dar cuenta de una cosa, que necesitas regresar a tu proyecto y decir, necesito esto también, o no necesito esto, o no importa si necesitas regresarte a tus motivaciones, no pasa nada, pero en la implementación ahí es donde vas a empezar a ver qué más hace falta. A lo mejor tienes que regresarte a la documentación porque, oye, ¿sabes qué? No sé cómo hacer esto de aquí, entonces no pasa nada, regrésate un poquito y luego sigues. Sí, obvio. A ver, somos humanos y puedes cometer errores y tienes que ser flexible y no ser tan rígido, porque si no vas a acabar volviéndote loco a ti, volviendo loco a tus hijos, perdiendo la paciencia y va a acabar siendo un desastre eso de homeschool. Sí, y a veces dices, no, ¿sabes qué? No me funcionó, mejor regreso. No pasa nada, o sea, igual si sientes que no, como que no me salió, busca ayuda, vuelve a leer, no pasa nada. Como dices, vamos a cometer un montón de errores, pero vamos a aprender y eso es lo que nos va a servir un montón y después te vas a hacer todo un experto en la educación de tus hijos. Claro. Oye, dime una cosa, ¿qué pasa si yo estoy manejando o más bien educando a mi hijo en homeschool y después quiero que entre a la escuela? Es fácil que se adapten otra vez a la escuela, bueno, más bien otra vez, o que se adapten por primera vez a la escuela, otra vez a la estructura, otra vez, no sé, los horarios igual y un poco más rígidos, más reglas. ¿Cómo lo ven? Mira, te voy a decir una cosa. Hay niños que se pueden adaptar muy fácil. Es decir, hay a quienes de por sí les gusta la rigidez. De por sí quieren un horario y quieren que les pongas como tarea y quieren que les digas a qué hora tienen que entregarlo, aun cuando nunca han ido a la escuela. Pero claro, hay personas que somos así. Quieren fecha, hora, lugar, momento. Ok, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando entran a la escuela, hasta se sienten mejor de como, uy, me pidió esto y es un reto y tengo que entregarlo y tengo que hacerlo y tengo mi horario y ya lo escribí y se adaptan así. Con lo mismo, va a haber niños que no les guste que les digan a qué hora tienen que llegar, que no aguanten 2 horas, 1 hora de clase, que no estén a gusto con tener que entregar tanta tarea y con especificaciones que te ponen en la escuela, pero se van a ir adaptando. Es decir, es todo un proceso. Hay unos que se van a adaptar bien rápido y hay otros que se van a adaptar lento. Es como cuando dos niños entran a la escuela y depende también de cómo ellos sean, de qué les guste más, se van a ir adaptando o no. Es lo mismo, es un proceso, pero también depende de cada niño. No es, no está como dicho, si es un niño que viene de homeschool, no se va a adaptar. No, depende del niño, depende de la persona. Porque, por ejemplo, cuando casi siempre, no casi siempre, pero muchas veces se da que dejan de hacer homeschool en universidad, porque obviamente quieren estudiar una carrera, entonces dejan de hacer homeschool y hay universidades que les quedan perfecto, ¿no? Claro. A algunos, depende de cómo sea, y dicen, no, pues es que te dicen, tienes que hacer esto, no te dicen cómo, pues yo lo hago y lo entrego. Pero hay unos que dicen, no, pero es que a mí sí me gusta que me digan cómo lo tengo que hacer, si es con Arial 12 o interlineado, o cómo lo tengo que presentar, y eso se me dificulta. Pero igual depende de la adaptación de cada uno. Entonces, de hecho, no es como que un niño no pueda adaptarse si ya estuvo estudiando en casa a una educación fuera de casa. Bueno, en la escuela. Me fascina. Oye, a ver, por último, ¿qué beneficios tú le ves estudiar en casa y no en escuelas? Me gusta decir acerca de los beneficios, ojo, sin decir que es mejor o peor. Simplemente hay beneficios. Claro, en cada una. En cada una, ¿no? En realidad no nos gusta decir como es mejor, es esto, el otro, porque
cualquier cosa que a tu hijo y a ti como papá te dé confianza y te guste, va a estar bien, ¿no? Y se aproveche la educación que le están dando. Ahora, uno de los beneficios, es decir, que se pueden encontrar en la educación en casa, es el vínculo que se da entre padre e hijo. Es decir, el hecho de invertir el tiempo, en el buscar respuestas juntos, en el llevar todo este proceso de aprendizaje entre la familia, pues crea realmente un vínculo que se puede llegar a presentar con un maestro, pero no es tan natural como un padre e hijo, ¿no? Otra de las cosas es la autonomía al aprender. Es decir, no tienes que tener cumplir todos los aprendizajes esperados, no tienes que cumplir todas las cosas del currículum nacional, porque aun cuando sea particular, una escuela particular o de gobierno, tienes que cumplir con los requisitos de la SEP. Entonces, hay autonomía, es decir, manejas tu propio aprendizaje junto con tu hijo. Está buenísimo eso. Otra de los beneficios es que se desarrolla una mejor creatividad, tanto en el padre como en el hijo, y ojo, no solamente en las materias curriculares, sino en varios aspectos de la vida de la formación integral. Es decir, como cuando te comentaba, quiero que aprenda a hacer ayuda, entonces lo voy a llevar a un lugar a que podamos juntos ayudar a la comunidad. Claro. No es como tal un contenido curricular de ayuda, ¿no? Pero sí te da una creatividad como padre que va despertando también, o sea, no la primera semana que haces homeschool no te vas a sacar muchas ideas de la mente, pero sí va a ir creando una creatividad de aprendizaje tanto en el papá como en los hijos. Otra de las cosas importantes es que es personalizada, es decir, enfocado a tu hijo, a sus necesidades, a sus intereses, a sus gustos, a la forma igual de la familia. Si tú quieres darle una clase de cocina, si tú quieres darle una clase de utilizar herramientas, sí, o sea, ahí personalizas lo que quieras, porque es solamente para tu hijo. Y otra cosa es acerca del tiempo. Hay un mejor manejo y aprovechamiento del tiempo porque tú tienes la disponibilidad de hacerlo. Si quieres ir en la mañana a un museo, hay menos gente, claro, pero tú puedes ir porque no tienes que llevar a un lugar, ¿no? Y cumplir cierto horario. Hay mejor aprovechamiento y manejo del tiempo en familia. No quiere decir que los que van a la escuela pierden el tiempo para nada, sino como familia se puede aprovechar mejor y construir un tiempo en conjunto para poder realizar varias actividades, ¿no? Esos serían como los beneficios un poco más grandes que hay en el estudio en casa, y esto, sobre todo la autonomía en aprender, tanto de fuera del currículum y también de los niños que van convirtiéndose en jóvenes y poco a poco se van haciendo más autónomos, es decir, van buscando sus propias respuestas y sus propias formas de aprender. Me fascina. Eso es como ayuda bastante, sobre todo cuando lleguen a la universidad, ¿no? Entonces ellos buscan sus propias respuestas. Ok, perfecto, Carla. No, me encanta. La verdad has dicho cosas impresionantes. Yo nunca había visto, la verdad, el homeschool desde este punto de vista. Digo, siempre muy respetuosa, cada quien sus decisiones, pero yo nunca había visto todos estos beneficios y todo este otro lado, ¿no? De que el aprendizaje se dé fuera de casa, de que muchos sean, ¿no? Todos estos beneficios que van teniendo, etcétera. Pero a ver, quiero pasar a la última parte del episodio, en donde te vas a algunas preguntas de verdadero y falso. Tú me contestas si es verdadero o si es falso, con una muy, muy breve explicación, nada más como para que nos quede claro el por qué uno u otro. ¿Los niños educados en casa tienen rezago académico? Yo diría que falso, pero como lo comentamos antes, también depende mucho de la familia, de cuánta responsabilidad y cuánta disciplina le estén dando al proyecto que ellos mismos hicieron para poder educar a sus hijos. Obviamente, si ellos dejan como, bueno, mañana, y no le toman una responsabilidad, va a haber un rezago obvio académico, pero si no,
no hay por qué pensar acerca de un rezago educativo en los niños. Me fascina. Oye, los niños educados en casa no aprenden igual que los niños que van a una escuela. Yo diría que es verdadero, que no aprenden igual, pero también depende del proceso educativo, de la forma que les guste aprender a los niños. Pero, ¿por qué diría que es verdadero que no aprenden igual? Porque no llevan el mismo proceso que cuando un niño va a la escuela. Es decir, no hay las mismas Sí, el reglas mismo quizás, currículum. el mismo currículum, la misma forma, pero al final al final diferentes formas de aprendizaje pueden llegar a un mismo punto, a un mismo Sí, a cumplir los aprendizaje. objetivos. Exactamente. Exacto. Oye, niños educados en casa no saben socializar. Bueno, aquí como diría yo, falso. Buenísimo. El homeschool no es viable en México. Bueno, eso igual es totalmente falso, porque como lo vimos, pues se puede, y de hecho por ahí un poco de risa, porque hay una asociación en Estados Unidos que justamente da defensa legal, brinda defensa legal como a países, es una asociación internacional para apoya con algunos abogados si es que llega a haber un problema. Pero ellos en su página, cuando tú le picas en México, tienen ahí como, hay un vacío legal, casi como aprovechen. Sí, luz verde. Denle, ¿no? Sí, no hay problemas. Entonces, sí es viable la educación en casa en México. Perfecto. Oye, los niños educados en casa viven en una burbuja y no saben cómo enfrentarse al mundo real. Yo podría mencionar aquí que es falso en realidad. Saben cómo hacerlo. Depende también de las motivaciones de los papás y de cómo lleven este proceso. Si, como te comentaba, si un niño sale, si lo exponen a tener que ir a lugares, hacer preguntas, poder ir a bibliotecas, hacer preguntas por sí mismos, ir a talleres, música, deportes, lo que ellos, los padres consideren, ellos van aprendiendo también a poder tener momentos de frustración, a poder convivir con las personas, a poder hacer preguntas, a poder enfrentarse a los retos y problemas que pueda haber. Pero sí se puede también, que si hay algunos papás que tengan motivaciones incorrectas, como apartar completamente a sus hijos del mundo exterior, podría presentarse un niño viviendo en una burbuja. Quizás sí. Claro. En general no es así. En general las familias siempre buscan exponerlos a que ellos se hagan responsables. Sí, exponerlos a diferentes lugares, es decir, ve y pregunta, ve y haz, ve y di, ven y apoya, para que puedan desarrollar cada cosa, porque no olvidemos que una de las cosas más importantes de la educación en el hogar es que sea integral. Es decir, no solamente lo educativo, sino también lo voy a formar socialmente y también espiritualmente, emocionalmente, para que pueda seguir aprendiendo. Claro. Oye, Carla, y por último, ¿los padres que educan en casa son padres sobreprotectores? Igual se relaciona mucho con lo anterior, yo diría falso, pero no sé, o sea, no podría descartar que no hubiera casos de papás que tuvieran una motivación incorrecta. Yo cuando hablo a veces con los padres les digo, ¿hay motivaciones incorrectas? Sí. Y una de ellas, que es una que a veces se da por ahí un poco común, es en el hecho de que a veces los papás no quieren que vayan a la escuela precisamente para protegerlos. ¿Para protegerlos de qué? Bullying, acoso, violencia, diferentes cosas que se pueden presentar y que es algo lamentable, obviamente, y que se ha dado, sí. Claro. Pero no es como que teniéndolos en casa ya los vas a salvar para siempre. Porque yo les digo, los vas a soltar en el lugar menos indicado para hacerlo. Claro. Porque los vas a dejar ir en la universidad. Es decir, si tú quieres tenerlos en casa para protegerlos del mundo exterior, primaria y secundaria, aunque hay problemas allí que obviamente se atacan y se están atacando en el sistema educativo,
no son, es como si los quisieras guardar en un pueblito y quisieras soltarlos en una mega ciudad. Claro. Es decir, si esa es la motivación, entonces puede haber acciones incorrectas, porque nuestras motivaciones siempre van a guiar lo que hacemos. Claro. Entonces, si es una motivación de sobreprotegerlos, es decir, no quiero que les suceda absolutamente nada en la vida, no se va a poder, para empezar, porque se van a ir a la universidad y posiblemente tienen que pasar retos y cosas que tienen que enfrentar, no necesariamente malos, como de violencia o de ese tipo, pero sí van a enfrentarse a retos. Entonces, claro, no se puede protegerlos de esa forma, ¿no? Y tienes mejor que enseñarles a llevar a cabo esos retos. Tienes que enseñarles a cómo responder ante conflictos y a cómo manejar sus emociones, claro, pero claro. No a protegerlos de esa forma. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, es esto, o sea, depende de la motivación de los padres. Obvio, depende también general, cada quien. Sí, pero en general no son todos los papás que tienen a sus hijos estudiando en casa sobreprotectores y por eso quieren tenerlos ahí. Claro. Oye, Carla, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en este episodio a ayudarnos a entender todo este mundo que existe del homeschool. Ya saben, papá, si a alguien le llama esto la atención, por favor contacten a Carla, ella los puede asesorar, les puede ayudar con toda la parte del plan curricular, académico, etcétera, etcétera, y les puede asesorar en todo este tema. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Nido Talks. Adiós, bye.